Hola a todos, estamos de vuelta en este podcast Valio Ministemo con el nuevo tema de pagos por servicios ambientales. Ok, y bueno, ¿qué son los pagos por servicios ambientales? Para empezar este tema. Bueno, estos pagos por servicios ambientales, se nota que pareciera que es muy, en la parte económica, dice que tiene que ver con la biología. Pero justamente eso es, pues son esos incentivos económicos que se le dan las instituciones, gobiernos sobre todo, a ciertas instituciones, sobre todo personas, ya sea como agricultores o comunidades que tengan pues cierto terreno, por así decirlo, cierta área que todavía no esté dañada, por así decirlo, que todavía se conserve sus propiedades naturales, pues para conservarlas justamente, que conserve su naturaleza, y les dan estos incentivos. De hecho, pero el 50% de esto pues deben utilizarlo para esta conservación, y también en parte pues les ayuda y pueden ayudarse a utilizar eso para beneficiarse ellos de esos incentivos y esta protección ambiental. Claro. Sí, al final de cuentas son a grandes rasgos incentivos para el cuidado del ambiente, de acuerdo a justo los servicios que brinda cierto pues ecosistema o medio, ¿no? Porque pues no olvidemos que al final de cuentas el medio siempre está presente en todas las cosas que ocurren ecológicamente hablando, y pues sí, más bien aquí es como una manera de decir, ok, ¿qué acciones se pueden tomar para poder cuidar todo este medio? Y es simplemente como, ok, si ya hay alguien que es el terrateniente del sitio y ya le ha dedicado su vida para mantenerlo tal cual como está, pues justo se le da el incentivo de, bueno, sígalo conservando así, porque al final de cuentas es patrimonio de la nación, ¿no? O sea, el recurso, el servicio que brinda, ¿no? Porque pues, por ejemplo, ¿no? Decimos un servicio, pero ¿qué es un servicio, no? Prácticamente, ¿qué nos otorga? O sea, ejemplificar esta parte, pues desde el servicio ecológico, que sería como, pues justo, ¿no? Captación de agua, que te da recursos o que puede eliminar ciertos agentes contaminantes, e incluso hasta la parte pues como más social, ¿no? O sea, simplemente cuando no salimos a un bosque y llegas y ya te sientes renovado, ¿no? Es un servicio que te está brindando el ambiente, muy, ya pues a un nivel más, pues psicológico, ¿no? Pero me refiero a indirecto o directamente te termina apoyando el ambiente. No es lo mismo estar en una ciudad en el pavimento a estar en un bosquecito ahí donde respirar. Seguramente la mayoría de nosotros hemos participado en esos pagos por servicios ambientales, cuantos, como dices, ¿no? No preferimos decir, hay que salir del aire de la ciudad, ¿no? E ir cosas como comida o salir a correr, incluso se siente mejor en un lugar protegido, natural, en donde hay muchos árboles, se siente diferente, y podemos, a veces luego nos cobran, ¿no? También por eso, pero es en parte por esto, para que siga esa conservación, no se pueden hacer estas actividades como turismo, estas actividades son las que se conocen como los servicios ambientales. Entonces, pues no solo es así a nivel bueno, hay otros tipos de pago, pero también llegan a entrar dentro de la parte económica y la biología, que es cuando alguien quiere proponer, ya sabes, ¿no? Un proyecto así como, yo siento que implementando cierta estructuración o así, o sea, que ofrecen un proyecto y dicen, ok, necesitas tu financiación, pero ¿por qué? Porque está más dirigido que como una empresa en general, más bien esto es como, ok, tu proyecto es sobre conservación o sobre remediación del ambiente, pues son los que también se terminan apoyando dentro de este tipo de temas, ¿no? O sea, no específicos, pero sí en qué le compete la economía y la biología, ¿no? Al final de cuentas siempre ha estado ahí, pero no la observamos tanto, ¿no? Por poner un ejemplo, o sea, ya dijimos lo de pues, salir a respirar al campo, ¿no? Pero realmente, pues, ¿qué ejemplos más prácticos que pueda llegar a la gente podemos tener, ¿no? O sea, casi siempre lo mencionamos, yo creo que por nuestros tutores que hemos tenido a lo largo del tiempo, pues sabemos la importancia, por ejemplo, mucho de esta palabrita que hemos mencionado en los podcasts, las cuencas, ¿no? Las cuencas hidrológicas. ¿Qué servicio ofrecen? Es que muchas veces no vemos el panorama de,
ok, tengo un cerro al lado de mi casa, ¿no? Y dices, qué extraño que yo no tengo problemas con que haya agua diario, y en otras localidades siempre hay problemas de agua. Y dices, ajá, ¿cuál sería, por ejemplo, la relación? Pues la cuenca hidrológica, ¿no? La captación de agua de esta cuenca, que llega, la infiltra el suelo, que también el suelo está brindando el servicio de poder filtrar esa agua y que llegue bien al manto freático y de ahí se recuperen los pozos. Y por eso a ti no te falta agua ni en la calidad, ¿no? Ni en tiempo ni en calidad. Pero no cuantos lados que no tienen ya esa posibilidad o ya sobreexplotaron pues las cuencas o las desgastaron, la erosión, pues ya no tienen estas partes y tienen que estar extrayendo el agua de otros lados, ¿no? Claro, como dices, ¿no? Las cuencas tienen esas partes, ¿no? De dónde llega, de dónde parte y hacia dónde va, entonces todo este recorrido y en qué punto pueda, como dices, la actividad a lo mejor humana o la explotación desvía, ¿no? Del lugar que originalmente debería estar ahí presente, ya muchos ya no lo tienen, entonces es parte de esto y esta protección pues permitiría ese flujo natural, ¿no? de la cuenca. De la cuenca. Y pues sí, y eso solo en el ejemplo de la cuenca, ¿no? Porque ¿cuántos ecosistemas no conocemos? No cada uno nos da algo, de alguna manera. Otro muy bonito que tenemos la posibilidad en México de que exista ese ambiente, los manglares, ¿no? Cómo es que simplemente, ¿no? O sea, a veces dicen, ay, ya pegó el huracán en la costa, y dices, pero ¿por qué entró tan fuerte? Pues porque muchas veces la infraestructura ya deshizo la parte de los manglares, y entonces absorben todo ese la impacto ventisca, la humedad, ¿no? Todo eso, entonces ya arrasa o llega más al más directo, ¿no? O sea, no hay una barrera natural. Sí. O sea, son cosas muy... estamos hablando a grandes rasgos, porque también analizarlo ya más puntualmente como, ok, sí, ya quitaste el manglar, pero pues que no sostenía ese manglar, no hablando en especies, en flora, en procesos, es también por la razón en la que se intenta incentivar a la gente a ver, cuidemos estas áreas y por eso va a haber un pago por servicio ambiental, que también es donde entra esta parte de cómo relacionar la economía con la biología. Es un tema que está un poquito en auge, auge entre comillas, aunque han surgido leyes que se han configurado a lo largo del tiempo y también implementado, tanto a nivel nacional como internacional como entre naciones, ¿no? Y pues sí, ¿a razón de qué? Porque sí, aunque sabemos que hay leyes que es como, ok, si tú dañaste mi territorio hablando de la forma del impacto ambiental, pues tienes que hacer una remuneración, ¿no? Como país. Pero pues, ¿qué calcula, no? O sea, ¿cómo calculas el daño? Ajá. ¿El daño de nivel qué? O sea, como dices, solo daño de entrar el huracán y cuánto te dañó infraestructura, o realmente las especies que está sosteniendo, la cadena de los eslabones que va siguiendo hacia atrás, o sea... Sí, claro, es muy vago cálculo, ¿no? Y puedes decir, pues yo le calculo por daños incluso macro, pero pues como dices, no ves específicamente cada especie, desde un pequeño caracol, ¿no? Una especie de insecto que a lo mejor lo cual tendría incluso mucho impacto, porque no ves que eso puede desencadenar problemas también a futuro, ¿no? Claro, o sea, no se queda solo ahora y no solo en el sitio donde ocurre el desastre, por así decirlo, ¿no? Porque imaginemos, ¿no? Regula la temperatura de que llega el huracán o lo que sea, y en otro lugar, si ya pasó ese huracán, también estás afectando a otro sitio mucho más lejano y no tiene, entre comillas, nada que ver, pero claramente, ecológicamente se conecta, ¿no? Es la interacción. ¿Y cómo lo termino? O sea, el problema está en decir cuál es el valor, cómo lo determinamos, qué cálculo hacemos. Ahí es donde entra mucho el trabajo de los biólogos, es un campo que se explora últimamente, para que no siempre crean que es o campo o laboratorio, ¿no? O sea, también estamos dentro de las leyes y la parte de la economía. Y claro, pues al final de cuentas sabemos, ¿no? Sabemos que son los recursos naturales, aunque se clasifiquen como recursos, es una parte ecológica. O sea, sí, finalmente todo lo que sacamos de lo que comentamos, ¿no? del suelo, de las plantas, los otros animales, para nuestro propio beneficio, ¿no? Entonces de ahí viene, incluso se sostiene mucho la economía. Entonces, o sea, prácticamente del recurso es que viene que exista una forma de monetaria de verlo, ¿no? Entonces, si de por sí es difícil para un biólogo intentar dar superficialmente bueno, con esto un poquito para que digas,
ya estás pagando el daño que hiciste o lo que se va a dañar, etcétera. Ahora imagínense si la persona encargada no es biólogo o no contempla todo el panorama. Sí, claro, no ignora todo este impacto que puede tener y dice, pues más o menos. Sí, yo creo que por aquí, ¿no? Yo calculo. Sí. ¿No? Ajá, y porque no solo es el daño que hiciste, ¿no? Porque lo que hablábamos, por ejemplo, con los suelos en capítulos anteriores, de que es el daño o sea, ya hiciste un daño. Entonces, ¿cuánto es el pago para la recuperación? Entonces, ¿cuánto fue lo que gastaste ya de por sí en lo que le hiciste? Y aparte en lo que tienes que invertirle para intentar recuperar. Y eso hablando en forma muy mágica de si se recuperó perfectamente, ¿no? Entonces, es un tema bonito, complejo, o sea, incluso hasta un poco de miedo, por así decirlo. Pero pues se invita a que se considere mucho el verdadero valor de las cosas, hablando pues ambientalmente, ecológicamente, cuánto le cuesta realmente al planeta, hablando de forma biológica. Pues simplemente un ejemplo muy fácil, ¿no? El típico del plátano, que dices, ok, tienes un plátano, y dices, ¿cuánto te cuesta un plátano? ¿No? O sea, una penca, ¿qué? ¿20 pesos? Ponle, no, más o menos, ¿no? Si la encuentras a buen precio, o a mal precio, dependiendo de la época. Que incluso tal vez 20 ya es poco. Ajá, o sea, estamos hablando de 20 pesos. Una penca, pero realmente cuánto cuesta toda la planta, el agua que gasta, la filtración de esa agua, el ambiente el espacio, el suelo, la competencia con otras especies que está ocupando otro nicho de otro lugar, de otra especie que puede estar ahí. O sea, toda esa pequeña cadena es la que no terminamos observando, que muchas veces más bien sí la consideramos. Sabemos que las cosas no están ahí porque sí, ¿no? Pero es más bien tomar conciencia y decir, ok, esto tiene un valor y hay que respetar ese valor. O sea, simplemente desde lo básico, no enseñar a los niños que entiendan que su entorno tiene un valor, o sea, una vida al final de cuentas, porque siempre vemos, no sé, un niñito que odia los caracoles y los pisa, ¿no? Y dices, sí, el caracolito que tiene. ¿Qué tiene? Entonces, y pues sí, no sabemos lo que aporta, ¿no? O sea, cada cosa, no solo estoy hablando de eso, pero sí, es un tema que se invita a reconsiderar, ¿no? A hacer una... A ser más conscientes de lo que implica toda esta parte. Y pues sí, justamente ya pasando como con la parte como algo más específico, uno de los ejemplos de nuestros favoritos, que pues, según yo, bueno, al menos yo no lo conocía previamente a cuando logré introducirme en el tema, los famosos créditos de carbono. Créditos de carbono, que pues se definen como, bueno, prácticamente. Pues básicamente un crédito de carbono es pues como se dice, crédito es como algo que las empresas pueden comprar, ¿no? Es como justo un crédito de carbono equivale a una tonelada de dióxido de carbono producido por una empresa, ¿no? Lo cual ellos pues compran y de alguna forma tratan de revertir o compensar ese daño que han hecho, que ha salido por esa emisión de carbono producida por la empresa, ¿no? Ya sea como lo utilizan para reforestaciones o captación, ¿no? Incluso misma de dióxido de carbono, o sea, para ese tipo de tecnologías o reforestación, para compensar ese impacto que tiene cada empresa por cada tonelada de dióxido de carbono que generan. Sí, o sea, recordemos, va de la mano, ¿no? Hablábamos de los pagos por servicios ambientales. Uno de los servicios ambientales que ofrecen, por ejemplo, muchos bosques, que es como lo principal, la captación de carbono, ¿no? ¿Por qué? Porque recordemos, ¿cuál es la estructura básica de la vida? Carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Entonces, las plantas que son en su mayor composición, carbono, ¿no? Como todo lo vivo, ¿no? Excepto los virus, aún así lo tienen, ¿no? Pero que no están vivos, entre comillas. En algún capítulo hablaremos de eso. Claro, muy interesante. Muy interesante. Pero sí, o sea, entonces, cuando crece un árbol, ¿de qué se alimenta? ¿No? Dióxido de carbono en parte, de ahí transforma la energía. Y la integra a sí mismo, ahí es como captas el carbono. Y que incluso en su respiración, en su captación, también lo introduce y me parece que lo almacena en la tierra, en el suelo, y luego lo regresa como al suelo. Entonces es una forma igual como de limpiar, ¿no? El ambiente. O sea, si se preguntan dónde va el dióxido de carbono, todo esto, sí, muchas veces sabemos que es por las plantas, ¿no? Pero ¿en qué manera? ¿No? Es como esta forma.
Y bueno, si alguien protege ese bosque y lo cuida, por ende se le da el pago por servicio ambiental y aparte se le brinda el crédito de carbono, porque él ya, o sea, se encargó de tener un bosque bien, que logre captar ese carbono, que se capta cada cierto tiempo y dependiendo la especie, que es nuestra frase favorita de los biólogos, se capta más o menos carbono. Por eso ahora pensemos en esto, si tiras ese árbol, estás volviendo a meter al sistema el carbono que se había captado, entonces ahí es donde está el problema de Sí, claro, porque en este mismo, o sea, no se nota, ¿no? Pero justamente este árbol se descompondrá, muchas bacterias, y todo esto libera muchos CO2 en esas transformaciones, ¿no? Entonces, por eso sabemos que hay CO2 que está naturalmente, por así decirlo, en un ciclo constante, de los ciclos más famosos de nuestra atmósfera, pero pues si le metes de la nada en una empresa, pues es donde ya está un problema. Sí, es un extra. Sí, es un extra bastante difícil de eliminar y más cuando ya está la huella humana que ya afectó a todos los bosques que captaron este carbono. Entonces, pues esos son, ¿no? O sea, el crédito de carbono es ya este medio se encargó de eliminar esa tonelada de carbono, se le da el crédito y una empresa puede comprar ese crédito de carbono, pues prácticamente para deslindarse, no, bueno, tener un no, bueno, prácticamente es una forma legal, aún así, o sea, eso también es otro criterio que desafortunadamente, entre comillas, se le permite legalmente a una empresa poder registrar ese crédito de carbono como si ella hubiera eliminado ese carbono. Pero se lo compró alguien. Ajá, se lo compró alguien más, o sea, dices, bueno, va, no, o sea, si ese dinero se destina para seguir manteniendo el bosque, tiene un beneficio, al menos por ese lado. Pero realmente la empresa sigue sin hacer ninguna acción por eliminar el carbono, por ella misma. Entonces la emisión sigue siendo la misma. Sí, o sea, solo es como un vacío legal de, bueno, aquí pueden justamente declarar ese impuesto por decir, pues ya, o sea, eliminar ese carbono. Y bueno, también lo lleva a que pues actualmente en el mercado actual de la bolsa de valores se encuentran los créditos de carbono, o sea, ya se llegó a ese punto de monetizar con ese producto. Entonces es un tema pues un poco sí delicado en sentido de pues justo, ¿no? Quien quiere competir contra una empresa y decir, ustedes están haciendo eso, o sea, los ambientalistas decir, pero al final de cuentas es un tema que todos conocen y que puede servir conocer también. ¿Qué tal si eres una persona que tiene las capacidades de eliminar, no sé, por alguna producción de que tú tienes árboles, ¿no? Lo que sea, eliminar carbono, pues también decir, miren, estoy haciendo este servicio ambiental, de exigir el pago. Sí, y claro, también, es como pides, ¿no? Finalmente esa ayuda, mantienes el ecosistema y de alguna forma tú te puedes beneficiar, ¿no? De esa forma. Justo, o sea, no hay que ver solo lo malo de la parte empresarial y así de, bueno, están intentando abarcar y monopolizar todo. Simplemente es también intentar decir, bueno, pero pues tenemos este lado bueno que podemos aprovechar esta parte que nos intentan ayudar. Directa o indirectamente, ¿no? Claro, porque en parte de eso también, una parte del proceso es justamente ver, digamos, el área que se supone que se va a proteger, se hace un estudio también del tamaño, bueno, de las dimensiones y qué es lo que se está protegiendo, ¿no? Uh-huh. Sí, de hecho, justo lo que menciona Miguel es muy importante. De hecho, el llegar, por ejemplo, ¿no? Que dicen, quiero armar un muelle aquí, ¿no? Y dices, ok, de hecho hay toda una legislación en base a esto, que también es donde deberían participar más los biólogos, porque muchas veces se cree o se sobreentiende que la gente que hace las leyes son... o sea, sí, estudian la parte de la legislación, pero no la parte biológica, y entonces muchas veces dicen, sí, pues es la superficial, pero implica muchas más cosas y es donde se deben de meter más los biólogos en la LEGEPA, en todas las leyes que existan, para al menos ser un poco más puntuales con decir, se está haciendo bien o se está haciendo mal, o se requiere reconfigurar tal cosa, porque aunque hay ciertas guías establecidas para lo que decíamos, ¿no? Ese ejemplo, no voy a hacer mi muelle, ¿no? Entonces hay una guía específica para ciertos recursos hídricos que te lleva a otra cadenita que dice, a ver, tienes que hacer un proceso de llegar y decir, ok, se hace el estudio del lugar, se ve cuál es el comportamiento del lugar y cuál va a ser la afectación si tú haces esto. Y en base a eso también presentar pues una forma de decir,
o compensar al país por la parte que está perdiendo, o intentar poner una solución de, ok, aunque va a estar mi muelle, pero no vamos a afectar a la zona de coral, ¿no? O no sé, o a la corriente acuática que lleva los nutrientes hacia otro lado. O sea, son muchas cosas. De hecho, hay no recuerdo muy bien si es creo que es en México, pero no recuerdo en qué lado, que hay un puerto, o sea, un muelle muy largo que ya interrumpió una de las afluencias de nutrientes de las corrientes marítimas. O sea, son cosas que están presentes, que las vemos todo el tiempo y que debería considerar el gobierno, no por decir, por la economía, o sí por la economía, pero pues a futuro, ¿no? O sea, si detienes el flujo de la energía y los nutrientes biológicos, en algún punto te vas a quedar sin recursos, ¿no? Entonces, tanto más allá de la parte de decir vamos a conservar las cosas, es la forma correcta de hacerlo, pues también es la forma de decir, pues qué queremos en el futuro, ¿no? Si todo se va a acabar al final, pues, o sea, ¿quién le va a terminar importando? Entonces, y sí, es como este tema que está muy curioso. ¿Quieres cerrar aquí? Sí, creo que abarcamos todo lo indispensable. A fin de cuentas, es una pequeña embarradita del tema, pero pues sirve para dos formas, ¿no? O sea, uno, concientizarnos. Y saber que existe, ¿no? Ajá, saber que existe. E involucrarnos también en ese aspecto y conservar, también invitar a la gente, ¿no? Que conservemos todos esos, y como decías, ver el valor en cada planta, cada pequeño ser vivo, ¿no? O sea, tratar de verlo pues justo como un ecosistema completo, que finalmente sí somos, ¿no? Como cada persona es un ecosistema, cada ser vivo lo es. Entonces todo afecta a futuro. El que no conservemos esto, siento que es lo que pues justamente nos ha llevado mucho a contaminación y cambios climáticos repentinos o más acelerados, ¿no? Sí. Por lo que comentabas, ¿no? De afectar pues procesos naturales, nos va a llevar a desastres futuros y que están probablemente muy, muy cercanos, ¿no? Muchos desastres y que ya hemos visto y ya hemos vivido, ¿no? Sí. Cosas que no deberían estar pasando, ¿no? Entonces, eso, invitar a todos los que puedan y quieran, pues justamente apoyar en ese sentido. Si tienen, no sé, tierras o tienes algún espacio conservado, manténlo así, ¿no? Justo. E incluso desde mínimas cosas que nos han dicho en la escuela y así de, no tienes basura, sí. Si puedes, trata de limitar lo más que puedas las emisiones de carbono, ¿no? Como con eso el carro, entonces si puedes evitarlo, pues haz lo posible, ¿no? Claro, y sí, entonces es una pequeña invitación a todos, una toma de conciencia en el presente para que pues nuestro futuro aún exista aquí, ¿no? Sí, al menos reducir el impacto, ¿no? Sí, es bueno conocer estos temas también. Si no puedes tomar acción tan directa, así como, tengo mis tierras aquí, yo soy terrateniente. Tengo 50 hectáreas. Sí, pues la divulgación es muy, muy sana, muy buena para esta parte, de que todo el mundo lo conozca, ¿no? Entonces, darle voz a estos temas termina también siendo muy importante. O incluso, un día que llegues con tus amigos a tu cena familiar y, ¿qué es un crédito? Bueno, y te apuesto a que yo sí sé, entonces ya es una forma más dinámica también de ver esto, ¿no? Entonces, pues sí, es bueno que platiquemos estas cosas y pues yo creo que con eso podemos cerrar el tema. Y pues cuídense mucho, gracias por su atención. Nos vemos en el siguiente podcast. Hasta luego. Nos vemos.